Martín Lutero, segunda parte. Buenas tardes, hermanos. Paz de Dios, es un gusto volver a continuar, ¿verdad? Con la historia del cristianismo. Ya es el capítulo 9 y pues vamos a comenzar. Bienvenidos, hermanos. Hasta ahora hemos aprendido a través de los videos anteriores sobre las vidas de algunos de los reformadores, pues que la reforma no se inició únicamente con Martín Lutero. No, la verdad es que la reforma ya había comenzado desde siglos antes, con la ayuda de los personajes, esos personajes valientes de los que hasta ahora hemos dado ya algunas de sus biografías. A finales del siglo XV, la Iglesia tenía muchísimo poder político y económico, pero también prácticas fuera de las Escrituras, como la venta de indulgencias o la repartición y nombramiento de cargos eclesiásticos a modo y conveniencia estratégica. Aprendimos que el pueblo común no tenía acceso a la Biblia porque ésta estaba escrita únicamente en latín y los sacerdotes, monjes o curas no se preocuparon en enseñarlas correctamente, ya que ellos tenían otros intereses, los cuales estaban muy lejos de lo espiritual. Sin embargo, hermanos, Dios siempre estuvo preparando el terreno. El Espíritu Santo dio la luz y la guía correcta a esos hombres que pondrían una a una las piezas para la reforma religiosa, hoy conocida también como el protestantismo. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de continuar. ¿Sí? Acompáñenme, hermanos. Amado Padre y Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento, Señor, tú nos das pues la sabiduría para poder discernir en tu palabra lo que se debe de decir, Señor. Gracias, Padre, porque es tu Santo Espíritu quien nos acompaña, quien nos guía, Señor, y quien nos ilumina. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido que guardes este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que protejas, Señor, cada una de las enseñanzas que se van a exponer aquí, que guardes a mis hermanos, los que me están mirando ahora y los que vendrán, Señor, para que abran su corazón y reciban, Señor, esta palabra, que aprendan, Señor, lo que tú deseas que aprendan y también muéstrales, Señor, la verdad, Señor, de tus escrituras. Padre, te pido que lo puedan rectificar, que lo confirmen ellos mismos ahí en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges. Solo te pido que me guíes, Señor, que me ayudes a dar la palabra correcta y también, Señor, a que nos des un buen aprendizaje, Padre. Guarda a mis hermanos, tú sabes sus necesidades. Te pido por ellos, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues sí, hermanos, ¿verdad? Pues aprendimos, hermanos, que a la par de la reforma religiosa llegaría también el Renacimiento, ese movimiento artístico y cultural que despertó el pensamiento crítico y analítico de los hombres. Y así aparece, entre otras cosas, la imprenta, esa herramienta que cambiaría la historia y la cual facilitaría la distribución de libros, entre ellos siendo el primero la Biblia. Y este renacimiento de la cultura o despertar de la información llegaría a un pueblo pues muy hambriento del conocimiento. Y así surgirían las voces de los hombres que clamaban una reforma religiosa. ¿Sí? Hombres como Wycliffe, que dijo que la Biblia debe de estar en el idioma del pueblo, el cual daría su vida al traducir la verdad al idioma inglés. O Hus, que denunció abusos y también murió defendiendo la verdad. Erasmo llamó a volver ahora sí que a la verdad de las Escrituras, ¿sí? A una fe auténtica sin la influencia y el monopolio de la Asociación Romano-Católica. Dios ayudó a que esa cadena de eventos impulsada por su pueblo y en protesta una sola voz dijera: queremos volver a la palabra de Dios,
a la sana doctrina, a la verdad de las Escrituras y dejar todas las prácticas y costumbres fuera de ella. Así, todo esto hizo explotar una revolución espiritual y de pensamiento religioso en esos hombres que aún estando dentro de esa asociación romano-católica pudieron ver pues ahora sí que la verdad y luchar para salvarla, para exponerla, perdiendo muchos de ellos pues sus vidas. Hermanos, pues las razones de la reforma religiosa no fueron ahora sí que un intento para eliminar o destruir a la asociación católica, no. En realidad fueron un grito desesperado hacia esos líderes y supuestos maestros de esta asociación para que compartieran la verdad de las Escrituras, para que dejaran todas sus prácticas y creencias antibíblicas, las cuales, en lugar de ganar y salvar almas para Cristo, estaban haciendo que se perdieran. Aprendimos que estos personajes, los reformadores, pertenecieron a esta misma asociación. Y ahora sí que con la diferencia de que ellos sí se preocuparon y ocuparon de la verdad, de decir la verdad, hermanos. Así, todo ahora sí que por dar a conocer las Escrituras y se arriesgaron a todo. Como ya les dije, la mayoría de ellos fueron condenados a muerte, encarcelamiento, exilio, persecución y el desprestigio. Un desprestigio el cual a través de la historia permanece hasta el día de hoy. Y en realidad, pues todo el movimiento de la reforma jamás se hubiera llevado a cabo, o al menos no de la reforma en la que conocemos, tal como conocemos, sin que estos pues valientes hombres no hubieran arriesgado eso todo, ¿verdad? Y ya para continuar con la segunda parte de Lutero, les voy a hablar sobre las 95 tesis de él, pero no voy a enumerar una a una. Vamos a hacer como un comentario al respecto, ¿sí? Entonces sería como el inicio el día 31 de noviembre de 1517, que es la fecha oficial en la que Martín Lutero clavaría en las puertas del castillo de Wittenberg ahora sí que los pergaminos de las llamadas 95 tesis, las cuales darían inicio al nacimiento de lo que hoy se conoce como el protestantismo, ¿sí? Las acciones de este apasionado monje, que sin lugar a duda, hermanos, es uno de los hombres más influyentes de la historia del cristianismo, porque ya fue, pues ahora sí que un instrumento que Dios utilizó para traer luz en una época de muchísima oscuridad espiritual y de ignorancia doctrinal. Porque como ya lo hemos dicho, los líderes de la Asociación Católico Romana se habían encargado por siglos de esconder y prohibir todo conocimiento bíblico y todo avance cultural. Únicamente, hermanos, para mantener al pueblo en su ignorancia y para así en esa ignorancia, a su conveniencia, poder someterlo, poder controlarlo y despojarlo de sus bienes. En el video anterior vimos que entre los años 1510 y 1511, Martín Lutero fue asignado a viajar a Roma. Sí, fue en un viaje diplomático, por decirlo de alguna manera. Sí, con el fin de interceder ante el Papa para que no se aplicara un fallo que obligaba a los monjes agustinos a fusionarse administrativamente. Él pertenecía a este monasterio de agustinos, ¿verdad? Y ya que ellos querían ser pues independientes económicamente de Roma. Pero ese viaje no tuvo el fruto o los resultados que Martín Lutero esperaba, porque el Papa ya había tomado su propia decisión a favor de Roma, porque entre las guerras de las cruzadas, el estilo de vida, pues ahora sí que excesivamente caro y superficial que tenía el Papa, más la construcción de la Basílica de Pedro, lo hacían exigir cada centavo de todos los súbditos y monasterios del catolicismo, ¿verdad? El mismo Lutero diría una vez sobre su viaje que en ese tiempo, pues ahora sí que
su viaje a Roma, que era el centro de la cristiandad occidental, él comentó que le causó pues una muy mala impresión, ¿sí? Una gran decepción, ya que pues ahora sí que él se dio cuenta en ese lugar que sobresalía la falta de espiritualidad, ¿sí? Que la decadencia moral, el amor al dinero y todo lujo que éste pudiera comprar, ahora sí que sin importar que el pueblo muriera de hambre o de enfermedades tales como la peste negra, eran más importantes que realmente ayudarlos espiritualmente. Ese viaje llenaría a Lutero de dudas respecto a ese sistema. Pudo comprobar de varias formas que el cristianismo se había ahora sí que convertido en una fuente de ganancias y perversión, más que una fuente de consuelo y apoyo. Ahora sí que muy lejos de una vida espiritual cristiana, como se había enseñado desde el principio con los apóstoles, ¿verdad? Y pues esa misma decadencia de Roma, su decepción o desilusión que sumada a su enorme conocimiento que Lutero ya tenía teológicamente, pues lo inspirarían a compartir la verdad de las escrituras, exponiéndolas ahora sí que primeramente a sus estudiantes ahí en las cátedras pues que él daba, ¿verdad? Hay registros de ese periodo donde los alumnos de Lutero comentan sus propias experiencias con este monje, ¿verdad? Con Lutero y lo describen como un maestro directo, afable y claro. Aunque aún no se sabe exactamente qué cátedra específica él dictó, sí se ha comprobado pues que impartió varios cursos sobre libros bíblicos, como 2 cursos sobre los Salmos, uno sobre los Romanos, Gálatas y Hebreos. Años después, hermanos, Lutero pues compartió sobre ese momento de su vida como en el que su enfoque estaba comenzando a ser transformado. También se cree que Lutero tuvo pocos amigos porque su personalidad y su forma de vida le exigía ser muy selectivo. Sin embargo, todas las personas que tuvieron de alguna forma pues contacto con él, desde sus estudiantes, maestros e incluso las personas que llegaron a escucharlo fuera de sus clases y dentro de sus servicios religiosos, coinciden en la forma en que él influyó en sus vidas. No solo por la forma en que él predicaba, sino por lo que él decía cuando predicaba. Ahora sí que hasta ese momento, Lutero era conocido solamente dentro de su círculo académico, pero con el pasar de los años y sobre todo al final del año 1517, su apellido comenzó a hacerse popular en Alemania, gracias a las acciones de un fraile dominico llamado Johann o John o Juan Tetzel, ¿verdad? Que como vimos en el video pasado, tenía como principal tarea el de recaudar dinero, ¿sí? Vendiendo indulgencias para el perdón de pecados. Y Lutero, obviamente, indignado por todos los acontecimientos que veía gracias a estas dichosas ventas o estafas que prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero, pues redactó un documento con una serie de propuestas para solicitar un debate. Sí, ese debate principalmente académico en la Universidad de Wittenberg. Y esta propuesta pues contaba con esas 95 tesis. De ahí el famoso nombre, ¿verdad? Las 95 tesis de Lutero. Bien, entonces, hermanos, este documento o estas 95 tesis o propuestas que serían enviadas a Alberto de Brandenburgo, quien era el supervisor o jefe del fraile Johann Tetzel o John Tetzel, también con una carta en la que pedía que se aclarara directamente con Roma que si la venta de indulgencias estaba conforme a las enseñanzas de las Escrituras y si era cierto que el Papa había aprobado tal cosa, que lo comprobaran bíblicamente. Hermanos, como podemos ver, Lutero obviamente estaba muy enojado, ¿sí? Él estaba molesto debido a lo que la venta de indulgencias estaba provocando en los fieles.
pues en su opinión esto estaba convirtiendo al cristianismo en una fe fácil y barata que promovía el perdón comprado y que contrariaba obviamente con el perdón que nos habían enseñado, ese perdón a conciencia y fruto de un verdadero arrepentimiento, inspirado por el Espíritu Santo del que enseñaban las Escrituras. Así que el tema central de esas 95 tesis, más que de derrocar al Papa o de destruir a la Asociación Católica Romana, fue el de dar a conocer el cómo podemos ser absueltos de nuestros pecados realmente y todo conforme a las Escrituras. Lutero, al igual que todos los reformadores, se preguntó, ¿es verdad o bíblico que a través de esas penitencias vendidas se logra el perdón? ¿Se puede comprar un documento con la firma papal que nos absuelva de toda culpa y nos dé la salvación? Y si es así, ¿dónde está el arrepentimiento que Cristo y los apóstoles predicaron? Porque con esto, hermanos, se daba a entender que comprar una indulgencia era mejor que el arrepentimiento y que con el dinero compras el perdón y tu salvación, a diferencia de lo que nos dicen las Escrituras. Y eso lo vemos en el libro de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, el verdadero interés de Lutero, ahora sí que al clavar ese documento, fue provocar una reflexión interna entre los estudiosos de las Escrituras y los que predicaban cada domingo las misas. Y así, pues eso ayudara a enderezar lo que se estaba torciendo y no el de producir un movimiento reformador o revolucionario como el que finalmente surgió sin la intención de que así fuera, ¿verdad? Hermanos, ahora sí que el clavar algo en las puertas del castillo, en este caso, las 95 tesis, era una práctica muy común en esa época, ¿sí? Ya que era la única forma de anunciar públicamente cualquier cosa. Ahora sí que era la forma, pues, publicitaria más moderna de ese momento, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Él buscaba invitar a otros académicos como él a discutir y debatir sobre esos puntos que él planteaba. Su intención realmente era, pues, generar un diálogo pacífico para demostrar que Roma no estaba enseñando lo que la Biblia decía. Por lo tanto, la comunidad académica alemana esperaba que la iglesia se pronunciara oficialmente, ya que esas 95 tesis no dejaban de circular, ya estaban por todos lados, hermanos. Y ahora sí que les debo resaltar que, a diferencia de lo que hoy se cree, las 95 tesis de Lutero fueron escritas con un tono de respeto y como una invitación hacia los líderes de la Asociación Romano-Católica y al Papa para rectificar lo que hasta ese momento se estaba haciendo. Y como resultado de una investigación y el conocimiento de las Escrituras, con el único propósito claro y pacífico, porque más que una simple tesis doctrinal fue una propuesta para que todos esos religiosos, comenzando con el Papa, indagaran en las Escrituras, pues estas propuestas que él hizo, Lutero, tenían enfoques reformados que eran evidentes porque todo estaba en la Biblia. No fue invento de Lutero, no fue invento de los reformadores antes de él, como tampoco de los que fueron llegando después de Lutero. Eso ya estaba en las Escrituras, solo que la Asociación Romano-Católica, sus líderes, lo habían ocultado convenientemente, ¿verdad? Bueno, y un ejemplo fue de lo que decían esas tesis. Nos decía así, mira, a los cristianos se les debe de enseñar qué. Eso era lo que él preguntaba, lo que dice la Biblia.
¿sí? Y como lo mencionaría más claramente Lutero en la tesis número 21, él con sus propias palabras puso: yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que es salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. También estas tesis, hermanos, venían con algunas preguntas muy provocativas o controversiales, como las de la tesis número 86, que decía: ¿por qué el Papa, cuya riqueza es mucho más grande que la riqueza del más rico Craso, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar del dinero de los creyentes, que la mayoría son pobres? Hermanos, hoy muchos se preguntan cuál era el verdadero pensamiento o inclinación doctrinal en ese momento de Lutero, porque hasta hoy no se ha podido definir o identificar con claridad cuál era su visión hasta ese punto de su vida, o si de algún modo estaba consciente de las consecuencias que traerían sus 95 tesis en ese momento. Si sus dudas sobre la Iglesia romano-católica ya estaban finalmente planteadas, o si sus tesis fueron su primera manifestación, o que si su proceso de conversión e intención de ruptura con Roma habían iniciado ya en ese momento sin él saberlo. La posición más aceptada es que Lutero estaba comprometido con su fe, por lo tanto, comprendía el Evangelio a la perfección y, consciente de ello, lo defendería a pesar de lo que fuera. Es por eso que se cree que después de todo su entendimiento evangélico, ahora sí que llegó a su cúspide en el año 1518. Es decir, que probablemente ahora sí que su conversión a Cristo haya sido con la gran controversia que se formó pues después de la publicación del documento de sus 95 tesis. Se dice que en 1518, ahora sí que fue el año dorado de Lutero, por decirlo de alguna manera, ya que a finales de ese periodo él ya había llegado a una comprensión plena del Evangelio. Y para confirmarlo, es clave comprender cómo es que la Asociación Romano-Católica del siglo XV veía los medios de salvación, ¿sí? Ya que sus líderes eclesiásticos creían firmemente que la salvación se podía obtener de varias maneras, pero todas tenían en común que se lograba por medio de las obras o a través de los esfuerzos personales, como el del desembolso económico, ¿verdad? O sea, que pagar por el favor. Sin embargo, Lutero rompió con esa tradición de forma abrupta al hacer esa declaración escandalosa de que los creyentes no podían contribuir en nada a su salvación y que su salvación era obtenida solamente a través de la gracia divina, ¿sí? Como dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, o sea, no por pagos, no por méritos, no por cosas que tú hagas u ofrezcas, sino que por gracia, hermanos, ¿sí? Por el regalo que Dios nos da. Efesios 2, 8, ¿ok? Y pues ahora sí que recordemos que al igual que hoy, hermanos, desde entonces las personas simplemente se dejaban llevar ahora sí que por las enseñanzas de sus líderes. Solo que en ese entonces no se tenía el acceso que hoy se tiene a la información, ¿sí? A las escrituras. Y ese uso confuso de los términos de entonces impedían una comprensión básica o mínima del Evangelio. Por eso era tan fácil que la gente estuviera tan confundida, porque no tenían dónde confirmar lo que les enseñaban, porque los únicos que tenían acceso a esa fuente de investigación eran los mismos que no lo enseñaban. Recordemos que
que esta asociación romano-católica había mantenido pues oculta la Biblia por varios siglos, no meses o años, siglos, hasta que hombres valientes comenzaron a traducirla a varios idiomas y así darla a conocer. Pero para esos días, como ya dije, las personas solamente podían tener pues el acceso a través de los mismos líderes religiosos de esa asociación romana, ¿verdad? A diferencia de lo que es el día de hoy. Hoy sí tenemos cantidad de medios y fuentes para encontrar la verdad. Porque si hoy, hermanos, las personas no conocen el Evangelio, es porque no leen las Escrituras y porque se dejan llevar más por la tradición impuesta que buscar la información y confirmarlo ellos mismos al estudiar las Escrituras de una forma correcta. Por ejemplo, en ese tiempo la palabra fe se tomaba más como un sinónimo de una vida religiosa y no como la confianza absoluta del alma en la que Cristo pues había hecho, ¿verdad? Y eso llevó a Lutero casi al borde de la desesperación, porque él estaba muy consciente de que era un pecador y no encontró la paz. Sí, no encontró la paz hasta que pues entendió que únicamente podemos ser salvos por fe, por esa fe en Cristo y su obra hecha en la cruz, y no por ser un buen religioso, o sea, por las obras. Sin embargo, ahora sí que esa afirmación de Lutero de que los creyentes no podían hacer nada para contribuir en su propia salvación no fue sencillo de aceptar. Se dice que cuando Lutero leyó Romanos 1:17, se le iluminó el entendimiento y lo llevó a la conversión. Más tarde, refiriéndose a ese momento, el mismo Lutero diría con sus propias palabras: fue como si las mismas puertas del cielo se hubieran abierto ante mí. Romanos 1:17. Se los leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y esta experiencia de conversión ahora sí que afectó profundamente el resto de la vida de Lutero. Y tal fue el impacto de la palabra de Dios en el que él se mantuvo firme durante el tiempo que duró esa controversia después de exponerlo de las indulgencias, ¿verdad? Y no quiso retractarse de sus puntos de vista jamás. Por lo tanto, la intención de Lutero no fue la de hacer una revolución, como ya dije, pero así pasó, hermanos. Gracias a que ya tenía una inquietud en su corazón y debido a lo que él estaba ahora sí pasando, ¿verdad? Todo eso se fue sumando y esa incomodidad pues no sería detenida porque era la guía e inspiración del Espíritu Santo para que Lutero actuara más que un sentir personal o individual de su parte. Hermanos, ahora sí que nadie que ha nacido de nuevo va a ir contra o en contra de alguna autoridad o de algún líder religioso basado en su propia convicción, y menos si el conocimiento de la palabra. Así que Lutero no rompió esa regla. Ya para la segunda mitad de 1518, las ideas de Lutero se habían extendido por toda Europa y llegaron finalmente a llamar la atención de las autoridades civiles y religiosas de Roma. Por lo tanto, para dar cuentas de sus ideas delante de esos líderes eclesiales de ese momento, Lutero fue mandado llamar a ir a Roma. Pero Federico III de Sajonia, un gobernante regional que lo protegía, intercedió por él y logró que en lugar de ir hasta Roma, fuera únicamente convocado a ir a Augsburgo. Ahora sí que una ciudad alemana no muy lejos de su casa, donde se estaba realizando un concilio de príncipes laicos y eclesiásticos de los estados imperiales. Y a Federico III le interesaba que la polémica se resolviera de una forma justa para todos.
pero a Roma y al emperador Carlos V pues les interesaba más ganar la simpatía de Federico, porque él tendría el poder para votar a favor o en contra del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí podemos ver cómo aún con todo era más importante lo económico, el poder gubernamental, que lo espiritual. Y en este caso, hermanos, pues la política afortunadamente pues ayudó al avance de la reforma sin querer, porque a pesar de que Lutero había sido ahora sí que beneficiado por esa política de aquel entonces, aún no sabía lo que le esperaba en Habsburgo, ya que su antagonista en ese concilio imperial era Tomás Cayetano, un cardenal considerado uno de los hombres más inteligentes de todo el clero romano, el cual había sido asignado para debatir con Lutero. Por lo tanto, Cayetano se preparó muy bien en sus estudios para que en su debate, al atacar a Lutero, pudiera presentar una defensa fuerte y para así defender las acciones y prácticas romanas con el argumento de que la Iglesia estaba facultada para distribuir en forma de indulgencias lo que él llamaba el tesoro infinito de los méritos que Cristo había comprado en la cruz. Y a lo que Lutero respondió argumentando su idea principal, que la fe era indispensable para la justificación, porque eso está en las Escrituras. Ya después de 3 días de discusión, Cayetano develó la verdadera intención de Roma con Lutero. Querían que Lutero se retractara de todos los postulados dentro de sus 95 tesis. Así que cuando Lutero comprendió que el debate con Cayetano era inútil, decidió ir a Wittenberg, porque Cayetano tenía la facultad de tener y llevar a Lutero hasta Roma para un interrogatorio más detallado y estricto. Así que un mes después, el Papa León decidió emitir una bula o documento oficial que defendería la doctrina a las indulgencias y la daba a la ahora sí que la daba la facultad, le daba, perdón, esa facultad a la Iglesia de absolver a los fieles de sus pecados, imagínense. Y como resultado de eso, se concluyó que las afirmaciones dentro de las 95 tesis que estaban en contradicción con lo que él decía Roma, o enseñaba o practicaba Roma, eran contrarias, ¿verdad? Sin importar, ahora sí que no fueran bíblicas. Así que mientras todos los ojos estaban puestos sobre Lutero para saber qué sucedería, él decidió alejarse de la escena pública y dejar que otros tomaran su lugar. Eso fue muy provechoso, hermanos, pues a pesar de que Lutero ya no estaba, muchos otros empezaron a alcanzar su voz compartiendo sus ideas e inquietudes sobre la Iglesia y su autoridad. Finalmente, una fuerte disputa entre un personaje llamado Andreas Bernstein y Johann Eck, un colega de Lutero y hábil defensor de la autoridad de la Iglesia romana, hizo que Lutero volviera a aparecer públicamente. Por lo tanto, en junio de 1519, Bernstein, Eck y Lutero se reunieron en Leipzig para llevar a cabo un debate público. Eck era un sacerdote católico contemporáneo de Lutero y lo podemos identificar como el antagonista de Martín Lutero, porque él siguió en las filas del catolicismo y de hecho, hermanos, se transformó en un antiluterano muy intenso, ¿sí? Ahora sí, él participó en las distintas dietas o concilios contra Lutero y en sus numerosos tratados habló en contra de Lutero y también viajó e hizo todo lo que pudo a su alcance para combatir la idea de la reforma. Así que lamentablemente el ambiente ahora sí que en esa ciudad, en Leipzig, fue muy malo para Lutero, pues ese lugar era una zona con un fuerte enclave católico y con mucha hostilidad hacia los reformadores. Aunque el debate entre Eck y Bernstein fue muy apático, el debate entre Eck y Lutero fue un poquito más animado, por así decirlo.
El argumento giró en torno a comparar a Lutero con John Hus, el personaje del que ya habíamos hablado en el video anterior a Lutero, ¿verdad? Este clérigo había criticado fuertemente a la iglesia y de que es, como ya dije, hablamos en el capítulo 7 para ser exactos, el cual había sido considerado un hereje y casi un siglo después llegarían a nombrarlo aquí en este debate con Lutero o juicio hacia Lutero, ¿verdad? Y esa acusación pues no le agradó mucho a Lutero, el que le dijeran que era un hereje. Así que negó permanentemente la acusación y a pesar de todo, Eck insistió en las acusaciones y comparaciones con Lutero y Hus, lo que empujó a Lutero a afirmar que en los concilios generales, como en el concilio de Constanza, en el que se condenó a Hus, podían cometerse errores, especialmente cuando se promulgaban opiniones relativas a la fe. Así que esta afirmación le permitió a Eck jactarse de haber revelado el verdadero pensamiento de Lutero. Hermanos, sabemos que Lutero pues se identificó con las posturas de John Hus y sus ataques a la Iglesia Católica hasta el punto que llegó a afirmar que el apóstol Pablo y Agustín de Hipona fueron husitas o seguidores de Hus si hubieran vivido en la época de Hus. Sin embargo, dado que Hus había sido condenado como hereje en el Concilio de Constanza, Lutero no podía o no quería que destacaran sus escritos y propuestas, ahora sí que por una simple deducción o por la creencia de que era influenciado por las ideas plantadas por su admiración hacia Hus. Lo que Lutero verdaderamente quería, hermanos, era que evaluaran sus propios argumentos en su justo valor y por su apego a las escrituras, no porque lo condenaran como hereje por asociación y complicidad de ideas, ahora sí que iguales con Hus. Pero el asunto interior de la iglesia romana, pues no se detuvo ahí, ya que fue un proceso de lento y muy conflictivo, ahora sí que muy complejo para la iglesia oficial, porque Lutero ya tenía un gran número de seguidores que coincidían con sus mismas ideas. Aún así, en el otoño de 1519, después de una demora, ahora sí que por causa de la elección del nuevo emperador, el tema de Lutero revivió y para enero de 1520, en un consejo de cardenales con el mismísimo Papa, se abordó nuevamente el tema de Lutero. Y un mes después se concluyó que las enseñanzas del monje alemán, o sea, Lutero, eran heréticas. A pesar de que dentro de la curia romana no hubo una opinión unánime sobre sus 95 tesis de Lutero, lo condenaron como hereje, ¿sí? A pesar de que nada de lo que ellos defendían estuviera dentro de las escrituras, pero sí dentro de las 95 tesis de Lutero, las cuales fueron inspiradas basándose en las diferencias que él veía entre las escrituras y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Aún con todo ello, hermanos, Lutero ya lo condenaron a hacer eso, ¿no? Un hereje. Y en julio de 1520, el Papa León X emitió oficialmente la bula de excomunión en contra de Lutero, en la que se contemplaba el plazo de 60 días para que se retirara de sus asuntos y se redactara de todo lo que había dicho en sus tesis, ¿verdad? Ahora sí que oficialmente en la iglesia romana ante el Papa. Y cuando Lutero recibió esa noticia de la mula, al principio pensó que era un error o un rumor malintencionado de Eck, pero al final confirmó, ¿verdad?, que era real y respondió, ahora sí que confrontando a través de un tratado titulado Contra la mula execrable del anticristo,
Así que Lutero le diría anticristo al Papa, en pocas palabras. Ya se subió de nivel entonces ya estos debates, ¿verdad? Esta sentencia. El plazo de esos 60 días se terminó y sin ninguna otra respuesta de parte de Lutero, y en el invierno de 1520 Lutero canceló sus clases y caminó hacia la hoguera hecha por sus estudiantes enfrente de las puertas de la ciudad y lanzó sobre las llamas una de las copias de la bula papal que se había proferido en su contra. Y ese acto en contra de la bula o de orden del Papa, ahora sí que era muy rebelde, ¿verdad? Era revolucionario por varias razones. Primero porque desafiaba directamente la autoridad del Papa y de paso de la Iglesia misma. Segundo, porque Lutero cuestionaba la decisión del Papa y manifestaba con ese hecho que incluso el Papa, se podía equivocar, cuando se supone que el Papa no se podía equivocar. Tercero, porque la quema de esta bula tenía un profundo significado, y es que era posible rechazar una posición errónea de parte de la Iglesia. Así que la quema de la bula marcó en ese punto de inflexión y de no retroceso el proceso de la reforma de la Iglesia. Por lo tanto, la Asociación Romano-Católica de su parte no permaneció quieta. Así que el 3 de enero de 1521 publicaron otra bula papal de excomunión en la que formalmente denominaron a Lutero como hereje, y esto significaba que ahora Lutero podía ser detenido por las autoridades seculares y condenado a muerte en la hoguera o en las llamas de una estaca, como sucedió en su momento con John Hus y otros de los primeros reformadores. Sin embargo, nada de esto le sucedió a Lutero, porque nuevamente, de milagro, hermanos, el tema político se movió a su favor, porque Carlos V había acordado que ningún alemán sería condenado sin una audiencia o un juicio justo. Por lo tanto, la situación de Lutero se convirtió entonces en una ocasión de opiniones y polémicas, pues muchos consideraban que no se le había ofrecido ahora sí que un juicio imparcial y que había sido mal interpretado. Además, las personas pensaban que el movimiento de la Reforma necesitaba un espacio más amplio en el que se pudiera presentar sus postulados y posiciones, y no el espacio tan reducido con el que había estado hasta ese momento. Sí, querían que fuera acaparado únicamente por Roma y sus enseñanzas, las cuales ya se había confirmado que no eran bíblicas, pero eso no le convenía a esta asociación romano-católica. Y debido a esto, se comenzó a circular una propuesta de una audiencia formal para Lutero en la dieta de Worms, que se reuniría ese mismo año. Ya de cualquier forma, hermanos, darle espacio a un hereje era inconcebible para muchos. Y los principales opositores de esta idea eran Girolamo Alejandro y el propio emperador Carlos V. Pero la opinión general era de que Lutero merecía un juicio justo. Debido a esta polémica, a la Iglesia no le quedó otra opción que aceptar a Lutero en la audiencia de Worms, y después de una fuerte agitación alrededor del caso, el emperador le envió una invitación formal a Lutero en marzo de 1521 para que se presentara. Hermanos, se cree que el viaje hacia Worms le dio ahora sí que a Lutero ese sentimiento de que el pueblo estaba de parte de él. Él veía que la mayoría ya empezaba a abrir su mente y su pensamiento, que ese apoyo afirmó en la mente y en el corazón de Lutero la convicción de que debía seguir adelante, de ya no tener miedo, pasase lo que pasase. ¿Y por qué? Pues porque estaba realmente convencido de que sus enseñanzas sobre la justificación por la fe estaban respaldadas por las Escrituras y por lo tanto que eran fundamentales para la salvación de las personas. Así que para él
Retractarse de estas ideas sería ir en contra de su conciencia y negar la verdad que había descubierto a través de su estudio profundo de la Biblia. Así que el círculo de opciones que empezó a cerrar y la situación para ambos mandos solo podía inclinarse hacia uno, ¿sí? O Lutero se retractaba y el asunto quedaba ahí, o se mantenía en sus puntos y soportaba todos los cargos en su contra, también el castigo. Llegando el día así y estando allí ahora sí que cuando ya llegó ese día, estando ahí en la dieta de Worms, a Lutero solo le hicieron 2 preguntas: que si podía reconocer los libros que se mostraban como suyos y que si estaba en la disposición de repudiarlos, lo que significaba, como ya dije, retractarse de todo lo que él había escrito. Pero rápidamente Lutero reconoció como suyos los libros, pero pidió un tiempo para responder a la segunda pregunta. Hermanos, se dice que el rol del monje Eck o Johann Eck, ahora sí que en la dieta de Worms, fue un rol muy protagónico, porque él se había transformado, como lo habíamos dicho, en el antagonista en contra de Lutero. Eck escribe tratados y tiene una participación en la dieta, y de hecho es el que le presenta a Lutero sus textos y le pregunta esta frase clave de si él se arrepiente o de todo lo que él escribió. Por lo tanto, es un fuerte y muy activo oponente a la reforma religiosa y en particular a la vida y obra de Martín Lutero. Ya en la sesión del día siguiente, Lutero reconoció que había escrito los libros y que aunque reconocía que no había usado un lenguaje adecuado en ellos, no podía retractarse de lo que había escrito. La única respuesta debatible que dio fue que se le convenciera por medios de las escrituras y de la razón que estaba equivocado en cuanto a sus escritos, ya que su conciencia, según el propio Lutero, estaba cautiva a la palabra de Dios. Él quería que le confirmaran que todo lo que él había afirmado y escrito en sus doctrinas lo hicieran en base a las escrituras, pero no pasó. Se dice que si Lutero hubiera vivido para los hombres en esa encrucijada en que se dio ahora sí que frente a frente con Eck en el juicio de Worms, era de fácil solución si solo tenía que retractarse, ¿verdad?, de lo que él había escrito. Pero la controversia había llegado hubiera terminado esa controversia si él hubiera dicho, ok, es verdad, ya, no me retracto de todo lo que dije. Pero no lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque de hacer eso, él sabía que Dios, que estaría rechazando a Dios, ¿sí? Dios era el dueño de su conciencia y que comparecer ante el juicio de Dios era algo muchísimo más serio que cualquier juicio humano. Así que Lutero sintió temor y por toda esa noche buscó el rostro del Señor en oración. Y al otro día pudo comparecer con valentía, pues para exponerlo, ¿verdad? Teniendo fe y la protección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No podía retractarse del único mensaje que puede salvar las almas de los pecadores. Así que las discusiones continuaron en medio de este intenso debate para tratar de persuadir a Lutero de que se retractara, pero cuando la situación se estancó y ni Lutero ni las autoridades romanas creían que el asunto avanzaría, el reformador desapareció. Y a tan solo 9 días después de su llegada a Worms, se dejó de saber su paradero. La situación entonces era clara. Si Lutero había desaparecido, sería juzgado como un hereje, por lo tanto condenado a muerte. Pero el emperador no tenía muchas posibilidades, ya que necesitaba el apoyo de los estados alemanes que temían que la situación resultara en una rebelión popular. Porque para entonces ya casi toda Alemania estaba de acuerdo en las creencias de Lutero. Y fue solo un mes después que Carlos V aseguró un apoyo mínimo que le permitió emitir un edicto contra Lutero.
y ese forzado edicto con el que varios estados alemanes no estaban de acuerdo fue promulgado y en él se declaró a Lutero y a sus seguidores como fugitivos. Además, se ordenó la quema de todos los escritos de Lutero, lo mismo que hicieron desde el cristianismo primitivo, ¿verdad? Quemar cualquier información sobre la fe, sobre la verdad de las escrituras, el plan de salvación, ¿sí? Así ocultar cualquier evidencia o material que confirme las mentiras de las enseñanzas antibíblicas de la Asociación Romano-Católica. Pero ¿dónde estaba Lutero, hermanos? ¿Dónde estaba? Había sido capturado, sus enemigos lo habían asesinado. Se dice que el pintor Alberto Durero escribió en su diario, el día 17 de mayo lo siguiente: ¿vive todavía? ¿Le habrán asesinado? Si le han matado, ha sucumbido a la muerte por la verdad cristiana. Oh Dios, vuelve a darnos un hombre semejante a este que, inspirado por tu espíritu, reúna a los restos de la Santa Iglesia. ¿Qué tal, hermanos? Así que la incertidumbre de que había pasado con Lutero reinó durante algunos meses. Y lo que realmente sucedió con Lutero fue que durante su regreso, ahora sí que entre su regreso a Wittenberg, fue secuestrado por los soldados de Federico III y permaneció en el castillo de Warburg, cerca de la ciudad de Eisenach, por casi un año. Durante ese tiempo, las personas llegaron a creer que Lutero ya había muerto, pero con lo contrario a lo que muchos pensaban, estaba más vivo que nunca, ya que ese tiempo en el que él estuvo secuestrado y preso, en ese encierro él trabajó en uno de sus logros más notables, que fue la traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán. Hermanos, se dice que es impresionante que alguien en tan solo 10 meses pudiera llegar a traducir todo el Nuevo Testamento a una lengua como el alemán, y Lutero lo hizo. Cuando Lutero terminó esa traducción, no solo ayudó a establecer y fortalecer el alemán como un idioma literario y académico, poniendo las bases para el desarrollo posterior de la literatura y la cultura alemana, sino que también le dio acceso directo a la gente común de su país a la escritura en su propio idioma. Por lo tanto, mientras Lutero permaneció oculto trabajando en su traducción, las autoridades romano-católicas seguían tratando de aplicar el edicto de Worms en su contra, y todas sus acciones afortunadamente resultaron en vano, ya que durante 2 años, ahora sí que los 2 años siguientes, el movimiento de reforma se fortaleció y escaló a un punto difícil de reprimir. Así que a pesar de estar encerrado durante meses, en marzo de 1522, Lutero regresó a Wittenberg, donde el ambiente ya era bastante agitado. La situación social le preocupó porque él quería que los avances de la reforma fueran conservadores y pacíficos, pero gracias a tantos seguidores eso ya no se podía evitar ni detener, hermanos. Lutero creía, ahora sí que en la noción de apresurarse lentamente, pues para él todo iba muy rápido. Se dice que no fue difícil encontrar seguidores que también hicieron daño a la causa, ahora sí que de los reformadores. Y a Lutero le ocurrió también, pues algunas de las acciones apresuradas de sus seguidores afectaron el motivo de la reforma, no necesariamente con cosas que Lutero no apoyaría. El problema fue la falta de sabiduría con lo que lo hacían, porque al final quien terminaba recibiendo la culpa de esas acciones era Lutero. Sí, los seguidores actuaban, pero como él era el líder, él tenía que pagar las consecuencias. Y como él decía, si es necesario reformar nuestras iglesias al modelo de las Escrituras, pero también son necesarias la prudencia y la paciencia para que la cura no sea peor que la enfermedad. Muchas cosas, hermanos, cambiarían con el avance de la reforma,
pero no todos los cambios deberían ser ahora sí que implementados al mismo tiempo. Y el papel de Lutero como la cabeza principal de este movimiento de la Reforma comenzó a declinar. Y a partir de 1522, para muchos la lucha se volvió más legal y política que teológica y religiosa. Así que a partir de 1523, otros teólogos, incluidos Tomás Mützer y Martín Bucero, empezaron a surgir como figuras de una reforma cada vez más sólida. Debido a esto, algunos acontecimientos históricos comenzaron a ocurrir sobre la sociedad alemana. Por ejemplo, en el verano de 1524, un gran número de campesinos protagonizó un levantamiento popular, ahora sí que parcialmente inspirado por la Reforma. Y casi un año después, las demandas de estos campesinos se habían propagado por toda Alemania. Estos campesinos, apoyados por Tomás Mützer, publicaron sus demandas en un documento titulado Los 12 artículos de los campesinos, los cuales contenían demandas económicas y políticas, pero también estaban muy impregnados del mensaje bíblico de la Reforma. Se dice, hermanos, que Lutero nunca evadió la polémica, ni guardó sus opiniones. Ahora sí que de hecho participó en muchas controversias. Quizá la más importante fue la que sostuvo con un humanista holandés llamado Erasmo de Rotterdam. Y el punto que dividió a estas dos importantes figuras de su tiempo fue el tema de la salvación, ya que Erasmo afirmaba que el proceso de salvación del ser humano tenía la capacidad de contribuir a través del esfuerzo ético, pero Lutero no podía aprobar este punto de vista, ya que consideraba que minimizaba el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección a simples conceptos morales y no como hechos reales. Después de 1525, Lutero se centró en otra disputa alrededor de la Cena del Señor, en la que el asunto central era la interpretación del pasaje en que Jesús dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Para Lutero, para el reformador suizo Ulrico Zwinglio, estas palabras deberían interpretarse de manera simbólica, pero en cambio para Lutero jugaba por una interpretación literal del pasaje. Ahí podemos ver cómo Lutero aún no se despojaba del todo de sus creencias católico-romanas, ¿sí? Así que el asunto se trató ahora sí de conciliar en la famosa disputa de Masburgo en octubre de 1529. Sin embargo, terminó inconclusa y los dos movimientos de reforma en Suiza y en Alemania se mantuvieron divididos. Esta división fue en su momento un hecho desafortunado, pues no les permitió al movimiento de reforma buscar la unidad que formaría ese frente sólido para defenderse de la amenaza católico-romana, ¿sí? Y a pesar de que no llegaron a ninguna conclusión teológica en esa reunión, fue un intento importante para lograr la unidad. Así que entre los reformadores y los ya varios movimientos de reforma, ahora sí que, perdón por la redundancia, se sentaron las bases para la cooperación y la colaboración futura en otros asuntos. Así que a pesar de sus diferencias, tanto Zwinglio como Lutero compartían un objetivo común, y ese era el de la reforma religiosa, reformar la iglesia. Y aunque no lograron superar del todo sus diferencias teológicas, su reunión, hermanos, marcó un hito en la historia del protestantismo y en los esfuerzos por esa unidad dentro de la Reforma. Y como un dato ya así adicional, la vida privada de Lutero pues también generó mucha polémica, ya que en julio de 1525 se casó con una ex monja llamada Catarina Bombora, quien había huido de su convento. ¿Por qué Lutero tomó la decisión de casarse? ¿Desprestigiaría esto el movimiento de la Reforma? Las razones por las que Lutero decidió casarse con Catarina pudieron ser diversas.
Aunque se cree que el sentido de responsabilidad de Lutero con Catarina, la cual había huido en gran parte influenciada por la ideología de Roma, y eso ponía ahora sí que una gran carga sobre él, ya que para la época y según la tradición debió de ser difícil para una ex monja y reformadora reiniciar su vida, tomando en cuenta que entonces para la mujer la vida era diferente, pues esta no sería fácil, según la moral y la tradición de esa época, porque mayormente si esta no era esposa o religiosa, una mujer estaba expuesta a muchas cosas. Así que la visión bíblica que Lutero tenía del matrimonio, sumado a su repulsión hacia el celibato clerical, pues no bíblico, más esa visión apocalíptica de lo que él estaba, pues ahora sí que estaba sucediendo en el mundo, pues le hicieron querer pasar sus últimos días aplicando el modelo de Dios sobre la familia para la humanidad. Obviamente, pues los comentarios sobre el matrimonio de Lutero empezaron a surgir. Algunos incluso llegaron a considerar la decisión de Lutero como muy equivocada, ya que afectaba la imagen del movimiento de la Reforma. Sin embargo, existen varias fuentes, hermanos, que demuestran que el matrimonio de los Lutero fue ejemplar en muchos sentidos. Caterina fue una esposa piadosa que administraba sabiamente su hogar y que incluso era hábil conversadora y conocedora sobre los asuntos de teología y doctrina. También Martín y Catarina tuvieron 6 hijos, hermanos, de los cuales 2 murieron. La relación de Lutero y Catarina se dice que es un caso de estudio aparte, porque ellos van construyendo una relación que no nace de una manera romántica y tradicional. De hecho, se dice que no había lo que podríamos decir cierta afinidad en un comienzo, pero con el paso del tiempo en su vida matrimonial y familiar se construye una relación de cooperación, de colaboración y de mucho compañerismo. Situación, hermanos, que ayudó a la causa, ya que así como Lutero era famoso en su teología y un ser muy intelectual, también Catalina tuvo grandes habilidades, como también el de administrar y hacerse cargo de sus múltiples tareas y compromisos sociales a causa del movimiento de la Reforma. También se hizo cargo muy bien de su hogar y el cuidado y educación de sus propios hijos, más de los hijos adoptados y así como de las muchas otras personas que siempre estarían presentes en la vida de los luteros. De modo que, a pesar del paso del tiempo, tanto el tema político y legal de Martín Lutero siguió sin conclusión. Ya para el año 1530 el asunto tenía fuertes tintes políticos porque muchos gobernantes y territorios enteros se volvieron abanderados de la Reforma. Así que con el fin de resolver asuntos pendientes, pues Carlos V convocó una dieta en la ciudad de Habsburgo a la que Lutero no pudo asistir porque aún era un hereje proscrito. Si lo encontraban lo iban a apresar. Así que en representación suya, pues fue su buen amigo Philip Melanchthon, perdón la pronunciación, Melanchthon, quien presentó ante la Dieta de los Burgo la confesión que rápidamente se convertiría en la base documental de la teología luterana. A pesar de que Lutero ya no tenía una vida pública, o por lo menos no desde 1525, Lutero se dedicó discretamente mucho más a su labor como teólogo, consejero y organizador del movimiento de reforma, más que hacer grandes presentaciones públicas, principalmente en Alemania. De hecho, hermanos, sus últimos 20 años de vida son generalmente omitidos, ¿sí? O tratados muy superficialmente en la mayor parte de sus biografías. Sin embargo, fueron años muy importantes. ¿Qué hizo Lutero durante este tiempo? Bueno, pues una de las razones más comunes para no mencionar estos años de su vida es que el reformador se volvió pues se vio involucrado al menos en 3 controversias que lo mostraban cada vez más irascible y estricto. Sí, sus opiniones acerca del Papa, quien llamó anticristo, su profunda evasión
aversión, al movimiento anabaptista y el fuerte sentimiento antisemita y misógino de esos tiempos nublaron su legado y arrojaron sobre él conclusiones de tener una personalidad errática e intolerante. Afirmaciones que han sido usadas a través de la historia, pues como argumentos en contra de su legado por parte de los opositores de la Reforma y el protestantismo, como aquellos que están también en contra del antisemitismo y lo misógeno, ¿verdad? Afirmaciones que han sido usadas a través de la historia como argumentos en contra de su legado, como ya dije. Hermanos, obviamente es un error, pues, idealizar o condenar, por así decirlo, a los personajes de la historia, ¿sí? Principalmente de la iglesia cristiana, porque ellos fueron seres humanos como nosotros, llenos de defectos y también contradicciones. Sin embargo, esa misma humanidad no nos debería ahora sí que impedir verlos como personajes que nuestro Dios usó. Así como a Abraham, como a David, como a los apóstoles, tampoco pues fueron perfectos y sin embargo pues nos inspiran y de los cuales hemos aprendido más de su imperfección que de las cosas que hicieron bien. Entonces, ¿por qué no aprendemos también de los errores de los personajes de la historia de la iglesia y de su reforma? Pero bueno, ya para terminar, hermanos, en sus últimos años Lutero empezó a sufrir muchísimos dolores crónicos, problemas de salud que siempre adjudicó a sus primeros años vividos en el monasterio. Cálculos renales, una enfermedad del corazón y problemas de presión principalmente. Y a pesar de esto, siguió adelante con su trabajo académico y de predicación en su iglesia local. Ahora sí que en lo que había sido el monasterio agustino. Durante ese tiempo y cada vez con más frecuencia sus escritos empezaron a tener alusiones a la muerte. Una fuerte preocupación sobre el fin de los tiempos y tal vez una cierta frustración por el avance del movimiento de reforma, lo que en parte podría justificar sus actitudes, pues él pensaba que se estaba alejando de lo espiritual y mezclando hacia lo político. Ya en 1543 le escribió a un buen amigo: deseo que se me dé una buena obra en la que pueda avanzar hacia Dios. He tenido suficiente. Estoy cansado. Me he convertido en nada. Por favor, ora fervientemente por mí para que el Señor se lleve mi alma en paz. Ya en febrero de 1546, Lutero viajó hasta Eisleben, la misma ciudad en la que había nacido, para mediar en una disputa entre dos nobles, los condes Albert y Gemhard de Mansfield. Lutero logró solventar con éxito esa disputa y se lo comentó en una carta a su esposa. Sin embargo, al día siguiente, ya de regreso a su casa, el 18 de febrero de 1546, Lutero moriría en esa misma ciudad en la que él nació. Su muerte marcó mucho el movimiento de reforma en el sentido de que se fue un referente, ¿sí? Se fue un polemista muy valorado. Su muerte hace que se potencien más los otros líderes de la reforma que ya estaban dándose a conocer. Martín Lutero pasó a la historia como una de las figuras más importantes, por lo menos del último milenio. Existen formas en las que Dios usó a este reformador. Muchas formas. Su énfasis en el desarrollo de la lengua vernácula, su insistencia para que las escrituras fueran la única fuente y guía del cristianismo como Dios lo predijo. Él también traducirlas a la lengua que su pueblo hablaba y su anhelo porque las personas cantaran himnos a Dios en su idioma con los ritmos populares de cada zona fueron ahora sí que de gran importancia para él. Lutero, hermanos, principalmente fue un teólogo con una prolífica obra escrita que en su edición académica la componen más de 100 volúmenes.
El legado más grande de Lutero, que dejó Lutero a los cristianos, fue su énfasis para concentrarnos en la gracia divina y su insistencia en ver a la Biblia como la palabra de Dios y como la única fuente de autoridad para las enseñanzas y prácticas de los creyentes dentro de la iglesia. La comprensión de la naturaleza de la iglesia como una comunidad de fieles regidos bajo el único sacerdocio que es Jesucristo, y no como una organización dividida entre clérigos y laicos, liderada por el Papa como la única autoridad. Lutero fue la figura clave en el inicio de la Reforma Protestante. Es cierto que otros que aparecieron en escena, antes que Lutero prepararon el terreno, pero podemos decir que la chispa que encendió la Reforma fue Lutero. Las autoridades eclesiásticas habían corrompido el Evangelio por siglos. Fue la inmersión de Lutero y de todos los reformadores en las Escrituras, sus enseñanzas y sus escritos, los que provocaron que las cosas empezaran a cambiar. Sí fue el trabajo de la palabra de Dios, hermanos, pero Lutero fue otro instrumento humano clave que el Señor utilizó. Martín Lutero es un referente para la historia de la Reforma. Fue otro hombre que el Señor decidió utilizar para ser una figura pública, un escritor político muy prolífico y también religioso, pero también un teólogo, un hombre altamente capacitado para comunicar las profundas verdades de las Escrituras y con una forma muy sencilla. Un hombre con el valor suficiente de exponerse frente a las autoridades eclesiásticas y el público en general de una época hostil, fría y sin derechos humanos. Todo con plena convicción y el conocimiento que le dieron su nivel de estudios, como su obediencia y fidelidad a Dios para defender la verdad de las Escrituras. Dejó un legado que ha trascendido, hermanos, a través del tiempo y de la influencia de diferentes corrientes que insisten en volver a lo que el católico romano sigue practicando. Sus escritos teológicos, sus sermones, sus tratados y comentarios bíblicos han tenido una profunda influencia durante este tiempo. Sí, una influencia duradera en nuestra teología, en la forma de administrar el ministerio. Martín Lutero, otro reformador. Y así, hermanos, llegamos al fin de otro capítulo de la historia del cristianismo. Ya en el próximo capítulo veremos a Girolamo Savonarola, el cual de forma cronológica debería estar antes que Lutero, pero por razones que ya veremos, lo preparé esta biografía para después de Lutero. Gracias, hermanos. Les deseo un buen descanso. Me despido y pues mucha paz de Dios. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches.